Santiago de Chile. Estamos en Plaza de Armas. Esto sería la primera parada y es temprano, son las 10. Llegamos al aeropuerto en un vuelo de 7 horas y 40 minutos, creo. Vamos a ver lo que vamos a hacer hoy. Solo tenemos menos de 48 horas aquí a perdernos. ¿Hacia dónde? Yo quiero café primero. Todavía andamos aquí en Plaza de Armas. Tenemos al señor chileno aquí. Vamos a buscar el café. Muy bonito este parque. Y venimos en un tiempo muy cómodo. Creo que hacen unos 70 grados Fahrenheit. Ay, por fin. Aquí se come mucho pan, parece. Bistec. Pizza completa. Pizza champiñón. Pizza portal. Eso se ve como un tipo de vegetarch. Oh sí, es un mercado. Vamos a ver. Churrasco. Así se le llama churrasco a ese tipo de carne. Aquí hay mucha pizza, papas, pan. Y estamos en un tipo de mercado que se llama el Portal algo, lo que él dijo. Portal Concho. Sí, a ver los precios. Y estamos en una panadería. Hay empanadas, postre. Se llama San Camilo desde 1884. Vamos a ver lo que hay. ¿Cómo se llama eso? Aquí estamos comiendo empanadas de... Bueno, el mío es empanada de pino, que es de carne. Parece como la empanada argentina. Y a él no le gustó su empanada porque no se ve así. Vamos a ver qué más hay que conocer aquí, aparte de la comida, que es normalmente yo quiero conocer cuando yo voy para países. Comida. Justo ahora estamos dentro de un mercado y hay una piedra que estamos viendo aquí que se llama lapislazo. Qué bonito. Al lado de Plaza de Armas. Y ese tipo otra vez buscando un baño. Aquí están los baños. Se puede usar el baño en no más 800 pesos chilenos. Cada cagada. Oh, wow. No había visto eso. Yo creo que eso debe de ser mapuche. Los mapuche, que son los indígenas de aquí. Ahora andamos por la calle de Merced. Y esto es Museo de Santiago. Yo no sé si vamos a entrar ahí hoy. Hay mucha gente ya. Se despertaron. El famoso completo. Todo está completo. Y un tipo de centro comercial que se llama Galerías Plaza de Armas. Aquí hay vegetarch, jengibre, aguacate de aquí, palta, chinchao. Oh, vietnamita. Wow, aquí hay mucha cosa escondida que desde afuera uno no sabe qué hay. Hoy es un sábado y parece que hay una oferta en Banco Estado Express.
Están regalando dinero, me imagino. Me está gustando Santiago de Chile mucho. Es una ciudad muy limpia, muy bonita, muy... Yo no diría que es cara. Puede ser caro como para la gente que vive aquí, pero los precios para mí, café y empanadas, parece como un chin menos que allá en Miami. Vamos a ver si se ve un supermercado aquí en Santiago de Chile. ¿Cuántos son los precios? Bebidas. El vino, ¿dónde está? Hamburguesas, helados, congelados, vinos. ¿Dónde está el vino nuestro? Yo no veo frontera. Aquí están. Tienen solo ese gato, cosa. Estamos en un sitio que se llama Pio Nono. O sea, área de los bares y todo. Pero aquí es donde se toma el funicular que nos va a llevar todo para arriba, para este cerro. El cerro de San Cristóbal. Que vamos a subir todo para allá. Y luego bajar en teleférico. Vamos a ver cómo se pasa aquí con esto. Mira, tú puedes comprar online. Mira para allá. Pero este es para el zoológico. Ah, bueno, yo no necesito eso. Vamos a ver por este lado. No está permitido fumar. Se tenía que fumar donde fumamos, allá afuera. Hay mucha gente aquí. Lo que pasa es que hoy es sábado. Y eso es lo que hay. Aquí en Chile supuestamente celebran el día de Halloween como día festivo. Y están todos subiendo para allá. Esto es supuestamente lo que vamos a hacer ahí. Aquí es para montarse en el funicular. Compra online. ¿Ves que podías comprar online? Estamos en la fila para subir en el funicular. Aquí es donde se va. Es mucha gente. A arrancarnos ya casi. Está llegando. Esta cosa está súper bien. Dos o tres personas por peldaño. Gracias. Ya, que les vaya bien. Gracias. Oh my god, es parado. El cerro de San Cristóbal. Ahora vamos para tomar el teleférico. 5 minutos caminando. Ahí es. Se me olvidó cómo se llama ese edificio. En fila para el teleférico. Mucha gente.
bajando y bajando. Después de subir y subir, bajar y bajar. Eso es lo que se llama funicular Santiago. Tribunales de Justicia. Museo Chileno de Arte Precolombino. Este se llama Paseo de la Bandera. Paseo de los Maricones. La arquitectura cerrada de New York. New York. Sí. Esto es un monumento de arte. Ahora se ve un poco de la bandera. Seguimos. Hacen unos 65 grados Fahrenheit. Y estamos con abrigo. Es como la temperatura perfecta. Y seguimos caminando en paseo de bandera. Hay gente que se están despertando. Bolsa de Valores de Chile, junio. Esto sería el Wall Street de Santiago. Gobierno de Santiago. La casa presidencial. Y las banderas de Chile. Es una placita presidencial. Estigma y presidente en Chile. Guastatua de cada rincón. Afagua militar Pufambaila. Estamos en alguna parte de Santiago. Aquí vamos a cruzar. Parece como si fuera un terminal de autobuses. Mira la montaña con nieve. Oh shit. Hay un río y gente que vive abajo. ¿Cómo se llama este río? Se llama Río Mapocho. Uy. Huele mal. ¿Quieres seguir caminando por allá? Ay, mira esto. Río Mapocho, donde los deambulantes duermen. Y esto es una vista. Esta área no parece muy segura, pero eso es lo que yo no quiero estar al lado de los turistas en áreas caras. El monumento de Isquique. Esto parece una área de vender cosas en el suelo. Lo que hay por este lado de Santiago. Las guaguas. ¿Ves? Se puede pagar con tarjeta. Nunca la cama. Oh, mira, ¿quieres que te recorten? Vamos. Vendiendo cositas en el mercado. Al aire libre. Ah, mira. Esa es tu gente poniendo dembow. Vendiendo productos usados. Esto es un mercado. El nombre de la estación: Puente Cal y Canto. Hay que tener cuidado. Claro.
Ah, mira, hay mucha gente allá. Oh, sí. Es mucha gente. Esto es un mercado. Hay mucha basura. Y huele feo. Estamos cruzando cuando no se supone. Tirso Molina. Luca. Tirso de Molina. Es como un tipo mercado. Tipo mercado económico. Vamos a entrar. Lo que hay. Quesos. ¿Cuánto están aquí? Comida ecuatoriana. Comida peruana. Mayormente de comida y vegetal venezolana. A lo mejor hay algo dominicano aquí. ¿Ves? ¿Escucha? Sí. Son dominicanos. Esto sí es interesante. Tirso de Molina. Sí, muchos vegetales. Palta. A 2. Mira eso. A kilo. ¿Quién es? Virgen de aquí. Yuca. Mira, espárragos. Grande. Fresas grandes. Esto sería la parte de atrás de Tirso de Molina. Más mercado. Todavía más vegetal. Sábila. Hierbas. Especias. Mucha gente aquí. Huevos. Así se dice la guagua voladora aquí. Tiltil. ¿A cuánto estará eso? Pérgola de las flores. Es una iglesia. Avenida Independencia. Transporte público. Transporte. Mira, y casi tuvo una zombie que quería atacarlo. Le iba a tirar una botella. Oh my God. Alabanzas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero amado amigo, amada persona, Él jamás quitó. Ahora vamos a ver cómo es entrar a un metro. A ver si se puede pagar con tarjeta de crédito. ¿Qué? Estoy súper seguro que sí se puede. Cerrado. ¿Y por qué? Porque hoy es día feriado. Y aquí no hay aire acondicionado, pero eso es simplemente porque es como algo de tipo Nueva York, que hace frío la mayoría del tiempo. Y eso. Vamos a ver si se puede pasar la tarjeta de crédito aquí para entrar. Ok. Y aquí es donde la gente espera. Esto es encima de donde pasa el tren. Lo que yo acabo de caminar. Solo carga. Aquí se necesita comprar una tarjeta del metro. Lo que vamos a hacer es solo pasar por aquí abajo y volver para no tener que comprar. Salida puente. Y ya. Así se ve dentro de una estación de metro de aquí. Esto es la salida. Y honestamente estamos a una sola parada de nuestra parada, así que no vamos a
gastar en comprar una tarjeta cuando nos vamos hoy en la noche, solo para probar el metro de aquí. Vamos a ver qué hay. Huele a pescado. Pescado. Pescadería. Hay bares donde Augusto. Augusto. Se vende cosa turística también. La Y misma cosa, pero es grande. oh wow. Chile, el país más largo del mundo. Aeropuerto Santiago, Chile. Ya nos vamos y espero regresar